La Voz de América presenta. Israel activa 300.000 reservistas para un bloqueo total de Gaza. El grupo islamista palestino Hamás amenaza con asesinar a los rehenes. A más de 48 horas del sorpresivo ataque de Hamás, la cifra de muertos supera los 1.300 en Israel y Gaza. Apoyo militar estadounidense va en camino a Israel, pero la posibilidad de asistencia adicional está bloqueada en el Congreso. Y el Consejo de Seguridad de la ONU no logra condena unánime a Hamás. ¿Qué tal? Aquí comienzan las noticias. Soy Yasmín López. La contraofensiva de Israel contra el grupo islamista Hamás condujo a una operación de bloqueo total en la Franja de Gaza. El ministro de Defensa de Israel ordenó la suspensión de servicios como electricidad, alimentación, combustible y agua en el enclave. Para conocer los detalles tenemos en directo en Jerusalén a Liliana Fiasconaro. Liliana, cuéntanos cómo se desarrolla a esta hora la operación. Bueno, al tercer día desde que integrantes de Hamás se infiltraron en Israel y asesinaron alrededor de 1.000 civiles, la realidad de los alrededores de la Franja de Gaza ha cambiado totalmente. Hoy estuve por la zona de Sderot y demás localidades atacadas y he podido observar muchas tropas, vehículos de transporte de personal y las baterías de Iron Dome. En una orden sin precedentes, el gobierno de Israel ha mandado a llamar a 300.000 reservistas, 5.000 de los cuales han llegado desde Europa. El primer ministro Benjamin Netanyahu, hablando por cadena nacional hace unas horas, reiteró su decisión de bloquear la Franja de Gaza. Dijo también que esta contraofensiva es solamente el comienzo y que jamás no tiene idea de con quién se está metiendo. Ese ataque de Hamás ha dejado cientos de personas muertas y docenas de desaparecidos, entre ellos ciudadanos extranjeros. ¿Cuál es la situación en este momento para los latinoamericanos? Bueno, en cuanto a los desaparecidos y en respuesta a la amenaza de Netanyahu, Hamás ha advertido que ejecutaría a los rehenes si los ataques de Israel continúan. Gobiernos latinoamericanos están preparando vuelos para evacuar a sus ciudadanos que están varados en Israel, entre otros México y Brasil. Según la Embajada Argentina, hay 4 argentinos muertos y 5 desaparecidos y aseguran que han recibido 235 pedidos de evacuación. Asimismo, hay 13 latinoamericanos de distintos lugares que también están desaparecidos. Los gobiernos de la zona están en conversaciones con el gobierno israelí y el palestino para tratar de encontrar a sus conciudadanos y recuperarlos. Liliana, te agradezco por el reporte. Era Liliana Fiasconaro en directo desde Jerusalén. Las fuerzas militares israelíes han dicho que han tomado el control alrededor de la Franja de Gaza. Más de 48 horas después de este inesperado ataque, hemos visto dramáticos testimonios y fuertes imágenes. Por eso advertimos que la siguiente historia puede herir susceptibilidades. Veamos lo que nos trae Laura Sepúlveda. En menos de 3 días, por lo menos 1.200 víctimas fatales han sido confirmadas por las autoridades locales, entre ellas 11 estadounidenses. Advertimos que este contenido puede resultar sensible para algunas audiencias. Decenas de miles de tropas ha desplegado Israel en las inmediaciones de la Franja de Gaza en respuesta a los ataques recibidos con miles de cohetes por militantes islamistas del grupo Hamás. Hechos que se iniciaron este sábado y por los que Israel le ha declarado guerra a esta organización. Los derrotaremos hasta la muerte y nos vengaremos de este día negro que ha infligido al Estado de Israel y a sus ciudadanos. El ataque coordinado por militantes del grupo Hamás con hombres armados, quienes abrieron fuego en un festival musical en Israel, llevó a la crisis actual. Civiles han sido secuestrados por miembros de Hamás y llevados a Gaza, en donde celebran la toma de un vehículo militar israelí. Una nube gris cubre zonas impactadas por cohetes, por los que además suenan sirenas constantemente para alertar sobre su presencia.
Personal de emergencia intenta hallar cuerpos con vida en lugares ya impactados. Los ataques se registran tanto en Israel como en Gaza. Pueden ver la destrucción por ustedes mismos. Que Dios nos ayude. Benjamin Netanyahu dijo a civiles en la Franja de Gaza: salgan ahora, en un anticipo a la ofensiva lanzada por sus fuerzas militares. Un anuncio de asedio total fue también emitido por Israel para limitar acceso a combustible, alimentos y servicio eléctrico en la zona, como forma de reacción a los constantes ataques de Hamas, organización históricamente apoyada por Hezbollah. Laura Sepúlveda, Voz de América. Estados Unidos sigue de cerca los hechos y busca una salida diplomática. Celia Mendoza, ¿cuál es el plan del gobierno Biden? Sabemos que ya hay ayuda en camino, pero que hoy la secretaria del Ejército estadounidense hizo un llamado al Congreso para que el Departamento de Defensa finalmente pueda proporcionar municiones a Israel. Así es, Yasmín. El gobierno de los Estados Unidos ha sido claro acerca del respaldo y el Departamento de Defensa, por medio de un comunicado, dio a saber cuáles son las acciones físicas que se están realizando, movilización de municiones y equipo, pero también de cosas que ya se habían aprobado. Recordemos que hace un año se le aprobaron $3.300 millones para defensa y asistencia a Israel, y es lo que ha pedido el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Austin Lloyd, que se pueda acelerar y esto se pueda entregar, pero al mismo tiempo están trabajando en medio de las difíciles condiciones que enfrenta el Congreso, donde todavía no se ha escogido un líder de la Cámara de Representantes, lo que podría evitar que la Casa Blanca pueda aprobar los fondos. En este momento de tragedia quiero decir a Israel, al mundo y a los terroristas en todas partes que Estados Unidos apoya a Israel. Nunca dejaremos de respaldarlos. Nos aseguraremos de que sus ciudadanos tengan la ayuda que necesitan y de que puedan seguir defendiéndose. Desde el inicio del ataque terrorista de Hamas contra Israel el sábado en la mañana, el presidente Joe Biden se ha mantenido en contacto con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Continúan intensos combates en el área de Gaza y la atención debe centrarse en ayudar a Israel a recuperar el territorio que Hamas ha tomado brevemente, protegiendo a sus ciudadanos y tomando todas las medidas necesarias para evitar que eso se repita. Más allá de los esfuerzos diplomáticos, Estados Unidos también ordenó la movilización de uno de sus portaaviones más sofisticados y otros barcos, así como aviones militares, a un área más cercana a Israel, mientras la Casa Blanca empezó a preparar un paquete de asistencia inicial para Israel. Desafortunadamente, la Cámara no puede hacer nada sin un presidente, aseguró el ex líder de la Cámara de Representantes, quien reconoce la dificultad que la Casa Blanca tendrá para actuar efectivamente. Ahora es el momento para la acción. Estados Unidos necesita un plan de 5 puntos para afrontar este momento, para ayudar a nuestro aliado Israel y fortalecer nuestro propio futuro. Frente a los reportes de posible acción que haya tomado el gobierno de Irán, el secretario de Estado Antony Blinken dijo que no había todavía claridad de si ellos estaban detrás de este ataque en particular, pero sí afirmó que hay una relación estrecha y de larga data entre Teherán y Hamas. Celia, y en esta cobertura de equipo también nos acompaña Ángela González desde Nueva York, porque el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este domingo de emergencia para tratar la situación del conflicto. Ángela, cuéntanos a qué conclusiones terminaron en esta reunión. Yasmín, aunque una gran parte de los 15 Estados miembros condenaron el ataque de Hamas a Israel, esa unanimidad no se vio en el Consejo de Seguridad, y aunque se escucharon voces antes y después de esta sesión de emergencia, no se ha visto una resolución por parte de este organismo. A puerta cerrada, el Consejo de Seguridad convocó una reunión de emergencia el fin de semana ante el ataque de Hamas a Israel. El embajador de Israel ante la ONU enseñó los primeros videos y fotos de los ataques. Este es el 11 de septiembre de Israel, y este país hará todo lo posible por traer a nuestros hijos e hijas de regreso a casa. Estas imágenes son terribles.
son difíciles de ver e imposibles de interiorizar, pero las estoy mostrando por una razón. Hoy, muchos miembros de la comunidad internacional apoyan a Israel, pero si la historia nos ha enseñado algo, sabemos que mañana tal vez ese no sea el caso. Aunque los 15 miembros no acordaron una declaración unánime como quería Estados Unidos, altos funcionarios de la ONU dialogaron con los actores clave en medio del creciente conflicto. El observador permanente de Palestina ante la ONU recalcó que el derecho de defenderse de Israel no les da licencia para matar civiles. No se puede decir que nada justifica matar israelíes y luego justificar el asesinato de palestinos. No somos subhumanos. Repito, no somos subhumanos. Nunca aceptaremos la retórica que denigra nuestra humanidad, la retórica que ignora la ocupación de nuestra tierra y la opresión de nuestro pueblo. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mostró preocupación ante la retaliación israelí. Si bien reconozco las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel, también les recuerdo que las operaciones militares deben realizarse en estricta conformidad con el derecho internacional humanitario. Estoy profundamente angustiado por el anuncio de hoy de que Israel iniciará un asedio completo de la Franja de Gaza sin permitir la entrada a ella ni electricidad, ni alimentos, ni combustible. Fuerzas de paz de la ONU detectaron intercambio de fuego, artillería y también cohetes en la frontera entre Israel y el Líbano. Se espera que las reuniones mensuales en el Consejo de Seguridad se hagan ahora con mucha más frecuencia. Yasmín. Ángela, gracias. La guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamas ha generado protestas, reacciones y hasta enfrentamientos en varias ciudades de Estados Unidos y en América Latina. Paula Díaz nos reporta. Decenas de personas se congregaron en varias ciudades del país para protestar por el conflicto armado que ha matado a cientos de personas en el Medio Oriente. Tanto partidarios de Israel como de la causa palestina han expresado su sentir. Estamos aquí para mostrar solidaridad con nuestro pueblo en Palestina y decir que los palestinos tienen derecho a resistir. Tienen derecho a resistir según el derecho internacional. En la ciudad de Nueva York, a las afueras del complejo de las Naciones Unidas, un gran grupo de partidarios palestinos se manifestaron en el Times Square. Los palestinos estadounidenses protestaron frente a los consulados israelíes en Chicago y Atlanta. Tengo el corazón roto. Esto es un shock. Estoy sufriendo. Mi corazón está con mis amigos, mi familia y mis hermanos y hermanas en Israel. Yo también me siento impotente. Ojalá pudiera hacer más para apoyarlos. La embajada de Israel en Bogotá fue vandalizada por encapuchados que pintaron consignas en el edificio y quemaron banderas. El embajador en Colombia, Gali Dagan, compartió 2 fotos de las columnas de la embajada y escribió: "Miren la solidaridad que recibimos en las instalaciones de la embajada". La Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que envió 2 vuelos para repatriar a las personas mexicanas en el área del conflicto. Esto mientras las principales compañías aéreas internacionales suspendieron o redujeron los vuelos hacia o desde Tel Aviv, reportó la agencia Reuters. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Mientras la administración Biden trabaja para determinar quiénes apoyaron a Hamas en este ataque contra Israel, analistas aseguran que Hamas estaría buscando descarrilar las actuales negociaciones entre Arabia Saudita e Israel. Jacopo Luzzi nos explica. El ataque sin precedentes de Hamas contra Israel fue una venganza, dijo el grupo militante islamista palestino al poder en Gaza desde el 2006. Una represalia por una serie de acciones recientes de Israel en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén. Sin embargo, Israel desde hace más de un año actuó contra lo que definió como crecientes ataques terroristas palestinos. Los analistas creen que la verdadera razón de Hamas fue otra: sabotear las negociaciones que buscan normalizar las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Este es un tratado basado en los acuerdos de Abraham, donde Israel hizo la paz con otras naciones árabes. Sin duda, eso es una amenaza para Irán, e Irán ha estado financiando a Hamas, por lo que este es un esfuerzo para inyectar violencia militar en las negociaciones de Medio Oriente. Sin embargo, los expertos afirman que Hamas no es Irán. Al fin de cuentas, esta es una operación lanzada por un grupo palestino por sus propios
varios motivos. Hamás no es un agente ni un representante del régimen iraní. Según expertos, si Arabia Saudita aceptara reconocer a Israel, llevaría a otros estados árabes a hacerlo, dejando a Irán aislado. Ciertamente hay una sensación en la comunidad palestina de que el mundo árabe los estaba abandonando, pero no creo que eso sea lo que impulsa a Hamás. O como dijo James Stavridis, excomandante OTAN, Hamás vio las actuales profundas divisiones políticas en Israel como una oportunidad potencial para atacar de la manera como lo hizo. Jacopo Luzzi, Voz de América. Tenemos más temas en minutos. En la segunda semana de bloqueos y cierre de negocios, el paro nacional de Guatemala impacta el bolsillo de consumidores y comerciantes. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Guatemala vive hoy una nueva convocatoria de manifestaciones a nivel nacional. Después de 8 días consecutivos de protestas, la economía del país ya empieza a sentir los efectos de los bloqueos y cierre de negocios. Eugenia Sagastume tiene los detalles. Las manifestaciones en Guatemala cumplen una semana consecutiva. Estamos aquí acompañando a nuestro pueblo que lucha por la paz, que lucha por la justicia. Este lunes se vive un paro nacional que ha obligado a vendedores a cerrar sus negocios. La mayoría de mercados permanecen cerrados y más de 100 puntos permanecen bloqueados, lo que también ha complicado el desarrollo de las actividades económicas y el incremento en el precio de los productos de la canasta básica. Verdura y todo, carísimos. La petición principal es la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien aseguró que solo cumple con su labor investigativa, no selectiva, y condenó los bloqueos. Las manifestaciones pacíficas son un derecho. Los bloqueos son un delito. Y pidió al Ministerio de Gobernación que retiren los bloqueos. Y ustedes como autoridades tienen la obligación y capacidad para resolver de forma expedita. Ante lo cual, el Ministerio de Gobernación anunció que incluso podría hacer uso de la fuerza. De ser necesario, incluyen el uso de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho y el orden público. Pese a ello, los manifestantes permanecen firmes en que no se moverán. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. A menos de 2 semanas para la elección primaria de la oposición venezolana, el precandidato Enrique Capriles anunció este domingo que retira su candidatura. Álvaro Algarra nos amplía.
En una alocución transmitida a través de las redes sociales, el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles explicó que debido a la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General en 2017, participará en las primarias simplemente como militante y no como candidato para facilitar la escogencia del candidato que enfrentará al oficialismo en la elección a la presidencia. Desde el respeto, el cariño, el afecto y el compromiso, yo pongo en sus manos la construcción de una opción viable. Desde el exilio, el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, expresó a La Voz de América que apoya el proceso de primarias e invitó a los venezolanos a participar masivamente. Hace más de un año estoy promoviendo la primaria, la legitimación del liderazgo, la organización cívica en Venezuela, movilizarnos. Cuando hacemos esto, detenemos, confrontamos, contenemos la dictadura. La candidata María Corina Machado, y hasta el momento líder en las encuestas, aseveró que todo el proceso preelectoral se ha cumplido de manera correcta. Por eso las primarias le tienen tanto miedo. Tenemos que ver todo lo que hemos avanzado. Por ahí andan unos diciendo y que no se puede, que si no están listos, que si hay problemas. Aquí se está cumpliendo paso tras paso, día tras día. Mientras la oposición venezolana sigue con su plan para el evento del 22 de octubre, el Consejo Nacional Electoral insiste en involucrarse, argumentando que la organización de las primarias es de su competencia exclusiva. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En Ecuador, el reciente asesinato de 7 ciudadanos colombianos acusados de participar en el asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio condujo a destituciones en la cúpula de la policía. Néstor Aguilera nos actualiza. Ecuador inició su última semana de campaña electoral en medio de nuevos elementos en torno a la investigación luego del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Los 7 principales implicados en el crimen fueron asesinados en cárceles de Guayaquil y Quito, pese a una alerta de organismos de seguridad. El hecho motivó que el presidente Lasso destituyera al mando policial y nombrara a un nuevo comandante general. En el momento en que países amigos como los Estados Unidos demuestran su apoyo, se produce el asesinato de los 6 principales actores o sicarios. En su primera reunión con Lasso, el general César Zapata se comprometió a continuar el combate contra el crimen organizado y la delincuencia común. Seguiré siendo fuerte contra la lucha del crimen organizado. El crimen de los implicados también motivó la destitución del director del Servicio de Atención a Privados de Libertad y una investigación contra el director del centro donde se produjo la muerte. A esto se sumó un comunicado de la Fiscalía asegurando que un testigo de los hechos señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen de Villavicencio el pasado 9 de agosto. Para resolver este problema, el Ecuador necesita saber quiénes están detrás, quiénes están usando la matriz de violencia para la política. Este nuevo hecho ocurre a pocos días de la elección presidencial de este domingo 15 de octubre, en la que los ecuatorianos deberán decidir entre las opciones de derecha Daniel Noboa y de izquierda Luisa González. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Pausa y regresamos en instantes con las operaciones de rescate en Afganistán tras el mortífero terremoto este fin de semana. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Entre los escombros, equipos de rescate buscan hoy a sobrevivientes del terremoto y múltiples réplicas que se registraron en Afganistán este fin de semana. Funcionarios talibanes aseguran que la cifra de fallecidos asciende a los 2.400, mientras la OMS alerta que miles de damnificados hoy no tienen refugio. Toneladas de escombros sobre el área de destrucción en el oeste de Afganistán son el desafío de los rescatistas y voluntarios en una cuenta regresiva por localizar sobrevivientes tras el terremoto de este fin de semana. El sismo de 6.3 grados de contundencia produjo al menos 8 réplicas y cifras de fallecidos en aumento, pero con expectativas de localizar esperanza entre las ruinas. Es una situación de emergencia. Como dije antes, el trabajo ha comenzado con máquinas, el trabajo continúa. Están sacando a la gente de los escombros con maquinaria. No puedo dar cifras exactas. He compartido cifras aproximadas que podrían ser más o menos de 4.500 muertos y heridos. Residentes de la provincia de Herat se unen a la remoción de destrozos y posible ubicación de familiares desaparecidos tras el mortífero movimiento telúrico. He perdido 5 miembros de mi familia, 3 hijas, mi madre y la esposa de mi hermano. He perdido 5 miembros de mi propia familia, 5 de la familia de mi tío. En total hemos perdido 23 personas en este pueblo. En los alrededores de las aldeas impactadas se cavan fosas comunes para sepultar a los fallecidos. Funcionarios del gobierno talibán estiman que más de 1.300 viviendas quedaron derribadas por el sismo. Entre tanto, este lunes, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Suiza, se honró la memoria de los fallecidos por esta tragedia con 1 minuto de silencio. José Pernalete, Voz de América. El Premio Nobel de Economía fue otorgado este lunes a la economista estadounidense Claudia Goldin por su investigación que ayudó a comprender el papel de la mujer en el mercado laboral. La profesora de Harvard de 77 años es la tercera mujer galardonada con el prestigioso premio. Goldin demostró los factores que influyen en la brecha de ingreso entre hombres y mujeres. Factores como la educación, el nacimiento del primer hijo y el acceso a la píldora anticonceptiva son determinantes, según dice esta investigación. Y usted no se mueva, regresamos en minutos con más. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América
te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En Cali, Colombia, más de 160 bailarines de 17 países participaron en la edición número 18 del Festival Internacional de Salsa, que terminó la noche de este domingo. Desde niños hasta adultos compitieron durante 4 días en varias categorías en la ciudad de Cali, que es considerada la capital mundial de la salsa. Con eso me despido por hoy.